Vamos a terminar con nuestras lecciones que hemos tenido en cuanto a venciendo obstáculos en nuestras vidas. Vemos de que el día de, o esta mañana, vimos la historia de Gedeón, que cómo él pudo vencer esos obstáculos, pudo conquistar, pudo libertar al pueblo de Israel. Y fue él, ¿verdad? Y esos 300 hombres que le acompañaban. Y todo fue porque buscó en sí el consejo de Dios, venció esa incredulidad y en sí, ¿verdad?, pudo hacer, ¿verdad?, la obra de Dios. Hermanos, en esta tarde vamos a hablar sobre otro personaje que también encontramos en el Antiguo Testamento. El título de esta lección dice: Venciendo los obstáculos en la vida. Hermanos, queramos o no, constantemente vamos a tener, ¿verdad?, obstáculos que se presentan. Queramos o no, siempre va a haber algo, como se dice, ¿verdad?, en algunas ocasiones, siempre va a haber un pelo en la sopa. Nunca va a haber, ¿verdad?, una situación perfecta, nunca va a haber algo que usted diga, no ocurre nada, sino que a través de la Escritura, a través de la historia bíblica, vemos de que los personajes bíblicos que tuvieron en sí grandes victorias, enfrentaron grandes obstáculos en su vida. Hermanos, amigos, ninguna victoria en sí, ¿verdad?, viene si no es algo, ¿verdad?, que le dedicamos tiempo, le dedicamos pasión, le dedicamos, ¿verdad?, esfuerzo para que Dios, ¿verdad?, nos dé en sí lo que Él ha prometido. Hermanos, la historia es ahí en 2 Samuel, si me acompañan, en el capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice 2 Samuel, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice: oyendo los filisteos que David que había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafín. Hermanos, como decíamos, las grandes victorias de la Biblia, todas ellas requirieron valor de sus protagonistas. Cuando uno se propone algo significativo, esto quiere decir que no vendrá fácilmente, sino que será una gran victoria porque causó o requirió que fuera un gran esfuerzo para que todos o cada uno de nosotros alcanzara, ¿verdad?, esa meta que quiere en su vida espiritual. Hermanos, cuando vemos aquí, esta era la tercera vez que David había sido ungido como rey. A través de la historia aprendemos, ¿verdad?, de que él tuvo diferentes batallas. La primera batalla que encontramos allí fue con Goliat. Es la primera vez, ¿verdad?, que él es ungido por Samuel. Y vemos, hermanos, que en sí él tuvo, ¿verdad?, un gran obstáculo en su vida. Él iba a ir a luchar contra este gigante que se le presentaba delante, que ningún hombre del ejército de Israel quería enfrentar. Pero porque él estaba con Dios, bueno, Dios le iba a ayudar para que por medio de él, el pueblo de Israel venciera en esa ocasión a los filisteos. Y hermanos, nuevamente aquí en 2 Samuel capítulo 5, vemos, ¿verdad?, nuevamente que los filisteos vienen a hacer lucha, ¿verdad?, contra Israel. David, siendo rey, nuevamente, ¿verdad?, se va a enfrentar a estos filisteos y nuevamente, ¿verdad?, va a tener una ganancia, va a ganar la batalla. Pero todo, ¿por qué? Porque Dios está con él. Hermanos, la única forma que usted y yo podemos vencer obstáculos es teniendo a Dios de nuestro lado. No hay ninguna otra forma que usted lo va a poder hacer. No hay ninguna otra forma que la Biblia lo describe. La única forma que usted puede vencer esos obstáculos que hay es teniendo, ¿verdad?, el favor de Dios. Los grandes personajes que hemos visto hasta este momento, los que sí vencieron, ¿verdad?, esos obstáculos, ellos confiaron su vida en Dios, ellos confiaron, ¿verdad?, su vida en Cristo. Pero aquellas personas, decíamos el relato de Pilato, aquellas personas que no tuvieron en cuenta a Dios, que siguieron otras cosas, lamentablemente, ¿verdad?, se dieron en sí al pecado. Se dieron, ¿verdad?, se dejaron vencer. Hermanos, nosotros, ¿verdad?, necesitamos tener a Dios de nuestro lado para que podamos, ¿verdad?, en sí
tener estas grandes victorias espirituales. Hermanos, los filisteos vinieron ahí, dice, a Rafín, cuya palabra significa valle de los gigantes. Aquí los rafaitas eran unos gigantes. Si recordamos, como decíamos, la historia entre David y Goliat, dice, ¿verdad?, que Goliat en sí era un gigante. Ahora, hermanos, para darnos una mejor idea de esto es lo que estamos hablando. Estamos hablando que un soldado regular medía aproximadamente 1,70 metros. Goliat, o aquellos gigantes, ¿verdad?, que existían en la tierra, que aún, ¿verdad?, a lo mejor se comparan con los que juegan básquetbol, tenían una estatura, ¿verdad?, sumamente, ¿verdad?, alta. Una estatura que intimidaba, ¿verdad?, a la gente, que intimidara a aquellos, ¿verdad?, guerreros. Hermanos, ir a la pelea, quizá contra alguien así de tamaño, no creo, ¿verdad?, que sea una cosa fácil. Creo que causaría temor, causaría, ¿verdad?, cierto miedo. ¿Por qué? Porque vemos, ¿verdad?, la estatura. No sé si se fijaron en la mañana, ¿verdad?, que mencionábamos los hermanos que trabajan entre nosotros. Cuando el hermano Asael se paró junto a mí, no sé si vieron cuánto, ¿verdad?, me sacaba de estatura. Ahora, hermanos, si yo, ¿verdad?, fuera un guerrero y me tuviera que enfrentar al hermano Asael, creo que tendría que pensarlo doblemente, porque me sacaba bastante altura, ¿verdad? Entonces, si el hermano Asael, que solamente tiene, ¿verdad?, quizá no tiene los 2 metros, ¿verdad?, casi los 3 metros de estatura, ¿qué creen que ha de haber sentido, ¿verdad?, David al ver a ese gigante? Dice que todos los demás, ¿verdad?, en sí le temían. Le temían por simplemente lo que se veía. Pero porque David sabía que Dios estaba con él, el único que utilizó, ¿verdad?, para vencer a este gigante, pues sabemos, ¿verdad?, la historia de que usó su onda y usó una roca hiriendo, ¿verdad?, al filisteo. Después, ¿verdad?, en sí le mocha la cabeza y es el final, ¿verdad?, de esa pelea. Hermanos, en esta ocasión David enfrenta otro problema o otro obstáculo a superar. Tal como lo había hecho en esa primera historia que venció a Goliat, nuevamente vienen a él estos filisteos. Usualmente cuando uno tiene, ¿verdad?, ciertas batallas, siempre vuelve a pensar, ¿verdad?, bueno, ¿iré a ganar esta? Usted en su vida espiritual vence obstáculos, pero se le vuelve a presentar otro obstáculo y dice, ¿realmente podré ganar esta batalla? Hermano, amigo, déjeme decirle, usted va a poder, ¿verdad?, ganar esa batalla si usted busca el consejo de Dios. Si usted busca que Dios esté con usted, usted lo va a vencer. De otra forma, lamentablemente, fracasará en esa batalla. Hermanos, dice allí, ¿verdad?, David tenía las herramientas para derrotar este obstáculo en su vida. La victoria de David fue el resultado de su obediencia hacia Dios. Él quiso en sí, ¿verdad?, buscar lo que Dios, ¿verdad?, le había de dar a conocer. Buscaba en sí, ¿verdad?, qué es lo que Dios tenía para él en su vida. Él no confió y dijo, bueno, ya los he vencido bastante. Los he vencido, ¿verdad?, en otras batallas. Esta batalla va a ser fácil porque ya sé, ¿verdad?, cómo pelear. No fue así. Él buscó el consejo de Dios para que Dios le diera a conocer si sí o no iba a poder vencer a este ejército, ¿verdad?, de los filisteos. Hermanos, dice allí la descripción que da de este lugar llamado Baal Parasmí, significa el Señor quebranta al enemigo, el Señor abre camino a mi paso. Veamos, hermanos, la confianza que David tenía en Dios. Era una fe, una convicción de que él sabía que mientras tuviera a Dios de su lado, él iba, ¿verdad?, a poder vencer cualquier batalla. Pero él sabía y había aprendido de la historia que si Dios no estaba con él, lamentablemente, ¿verdad?, Israel fracasaría, serían llevados, ¿verdad?, a la derrota. Hermanos, veamos lo importante que es que usted y que yo tengamos a Dios en nuestras vidas. Mientras que no tengamos a Dios en nuestras vidas, hermanos, lamentablemente fracasaremos en muchas áreas de nuestra vida. Solamente teniéndolo a Él en presencia, teniéndolo a Él en primer lugar,
es como vamos a poder llevar a cabo y vencer todos los obstáculos que se presenten. De otra forma, hermanos, lamentablemente no lo haremos. Hermanos, David dice que la acción del Señor fue como una corriente impetuosa. Cuando en los versículos que la continúan, ¿va? Allí en 2 Samuel, capítulo 17, versículo 19, dice: entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Parasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Hermanos, cuando oímos de una corriente impetuosa, ¿qué es lo que se nos viene, ¿verdad?, a nuestra mente? Creo que es importante, ¿verdad?, tal y como veíamos la riqueza de los egipcios, es importante ver, ¿verdad?, qué es lo que estamos hablando, de qué es, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios describe. Si usted mira, ¿verdad?, en esta imagen, esta es, ¿verdad?, una corriente impetuosa, una corriente que lleva mucha fuerza. Para que usted y yo pudiéramos quizá atravesar por esa corriente, creo que se requeriría de mucho trabajo. ¿Por qué? Porque lleva mucha fuerza. De esta forma dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, y lo describe David, que él venció, dice: Jehová quebrantó a mis enemigos delante de mí, dice, como corriente impetuosa, con una fuerza, ¿verdad?, arrastrante. Hermanos, su victoria sobre esos obstáculos en su vida serán fáciles si usted tiene a Dios en su vida. Si usted cree, ¿verdad?, usted se acerca a Dios, no hay nada, ¿verdad?, que lo pueda detener. Usted va a poder hacer, ¿verdad?, las cosas, la obra de Jehová. Pero mientras que usted, hermano, esté lejos de Él, lamentablemente, ¿verdad?, no tendrá éxito como quiere Dios, ¿verdad?, en su vida. Hermanos, nuestro Dios es todopoderoso. No hay nada difícil para Él. Con su poder podemos vencer y superar los obstáculos que constantemente encontraremos en nuestra vida. Hermanos, ahí en 2 Samuel capítulo 5 versículo 22 menciona, dice: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Rafí. Versículo 23 dice: y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodealos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Hermanos, nuevamente, ¿verdad?, vemos que David vence una vez, vence otra vez, tercera, cuarta, y nuevamente, ¿verdad?, hay otro obstáculo en su vida. Hermanos, nuestra vida constantemente estará llena de cosas a vencer. Pero ¿qué es lo importante que dijo o hizo David? Bueno, ¿qué es, ¿verdad?, la actitud correcta? David dijo: bueno, voy a renunciar, se acabó esto, ya me cansé de pelear. No, él continuó adelante. Él quiso, ¿verdad?, hacer la obra de Dios. Sabía, ¿verdad?, que Jehová les iba a dar esa libertad, les iba a ayudar a vencer, ¿verdad?, a esos pueblos que venían a hacer guerra contra Israel. Y él no se echó para atrás, sino que él, ¿verdad?, que siguió adelante. Trató, ¿verdad?, de ganar. Hermanos, el enemigo de la madurez cristiana es la obstinación, la autosuficiencia, el yo. Si David hubiera pensado en sí que él podía combatir contra estos filisteos por su mano, hubiera fracasado. Pero lo que él hizo, hermanos, él consultó, ¿verdad?, a Dios. Dice 2 Samuel lo que veíamos ahí en el versículo 23 y 24. Dice, versículo 24, dice: y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Hermanos, consultar es una palabra muy importante. Consultar no es ir a decirle a Dios: Dios, quiero hacer esto y esto es lo que voy a hacer. El consultar a Dios, de acuerdo a la definición hebrea, es preguntar
pedir permiso, en sí averiguar qué es lo que quiere Dios de mí. Es decir, yo tengo planes, yo tengo algo, cómo quizá puedo sobrellevar ese problema, esa situación, ese obstáculo en mi vida, pero dice, tengo que consultarlo con Dios. Y Dios me va a dar, ¿verdad?, el libre camino para ayudarme a vencer esos obstáculos. Hermanos, tenemos, ¿verdad?, que depender de Dios. No es simplemente decirle a Dios, creo que es la respuesta, sino que nuestra vida tiene que estar confiada en que la dirección y a su debido tiempo Dios nos va a dar, ¿verdad?, esa victoria. Hermanos, amigos, si yo busco mis tiempos, busco mis propias batallas, mi propia manera de ganar las cosas, lamentablemente, hermanos, fracasaré. La única forma que puedo vencer esos obstáculos en mi vida es si tengo a Dios de parte de mí. Hermanos, amigos, otra cosa que David, ¿verdad?, demuestra mucho. Bueno, allí en el versículo 25 dice, y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Jebá hasta llegar a Geser. Hermanos, vemos que el camino del cristiano va a depender de que busquemos el consejo de Dios, y no solamente allí, sino que también seamos valientes. Dice aquí, a veces ante las dificultades o obstáculos, la respuesta más fácil, lo que más nos gusta buscar, es huir, es renunciar, es dejarlo todo. Pero en realidad, eso es lo más fácil que nosotros podemos hacer. David optó por batallar con las fuerzas de Dios, es decir, él persiguió a sus enemigos desde Jeba hasta Geser. Más o menos era un aproximado de 30 kilómetros. Hoy en día serían como 2 días de viaje y persecución. Hermanos, él fue no solamente un día, sino que siguió constantemente hasta que acabó la obra de Dios. Hermanos, si nosotros aprendemos algo de David, es su valor, su confianza que él tuvo en Dios. Sí, tuvo sus caídas, tuvo sus errores, pero siempre tuvo esa confianza de buscar el consejo de Dios. Hermanos, lo importante para nosotros, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes para poder alcanzar y conquistar los planes que Dios tiene para nosotros en su vida. Decíamos en la mañana, no estamos aquí por mera coincidencia, no estamos aquí, ¿verdad?, oyendo la palabra de Dios porque resultó así, sino que Dios tiene un plan para ustedes en su vida. Si ustedes les abren su corazón a Cristo, si ustedes vienen, ¿verdad?, a buscar a Dios, Él tiene un propósito para su vida. Usted no solamente va a ser la persona afectada, usted va a afectar a terceros, a cuartos, a quintos en su vida. Porque a través de usted, el plan de Dios va a llevarse a cabo. Si a lo mejor usted oye la palabra de Dios y la obedece, usted se la va a comentar a un amigo, a un familiar, a alguien que conozca. Ya involucra a otra persona y después de allí se sigue la cadena. Y ojalá, ¿verdad?, que con la ayuda de Dios, toda su familia, algunos de sus amigos, vengan, ¿verdad?, al conocimiento de la verdad y en sí, ¿verdad?, puedan también obtener la vida eterna. Hermanos, Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Hermanos, dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Hermanos, tenemos que tener esa convicción en el poder de Dios. Hay obstáculos, dificultades, situaciones siempre en nuestras vidas. Muchas de las veces usamos una expresión y decir, solamente un milagro puede cambiar esto. Pero, hermanos, cuando nos fijamos en el poder de Dios y leemos las historias bíblicas que encontramos, por el poder de Dios, los inmensos muros de Jericó cayeron, no con fuerza, no usando ejércitos, simplemente por la palabra de Él. Hermanos, el gigante Goliat fue derrotado y ejércitos completos huyeron de Israel porque la palabra de Dios estaba con ellos.
Hermanos, este es el Dios al que ustedes, al que yo, debemos de servir y tener sumamente 100% confianza en Él. Hermanos, confiemos en Él porque Él nunca nos falla. Para terminar, hermanos, Dios no ha cambiado. Él espera fe, perseverancia de todos sus hijos. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Si nuestra fe está basada en Cristo, está basada en Dios, hermanos, hermanas, amigos que nos visitan, usted va a poder vencer esos obstáculos difíciles en su vida. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La única forma que esto ocurre es cuando usted tiene a Dios de su lado. Usted está firme, ¿verdad?, en lo que está convencido, usted está firme en lo que quiere obedecer y lo ha hecho a través de los mandamientos de la Escritura. Hermanos, amigos, aquí tenemos el plan de salvación. Debemos de oír la palabra de Dios, debemos de creer, ¿verdad?, tener esa fe en Cristo. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, confesar esa fe en Cristo y así bautizarnos para el perdón de los pecados. Y también perseverar, tener una fe llena, ¿verdad?, perseverar en esa fe a la que hemos obedecido. Pero si hay alguien en esta tarde que ha hecho estos pasos, pero está lejos, bueno, ¿qué hay, verdad?, ¿qué hay que hacer? Simplemente arrepentirse si ha caído, rogar ese perdón para que entonces sí tenga a Dios de su lado y pueda vencer esos obstáculos. Hermanos, amigos, vamos a ponernos de pie en esta tarde para entonar el himno de invitación que nuestro hermano ha preparado y así damos paso a los siguientes actos en este culto a Dios. Hermano.